De terrorismos a terrorismos. 1. Los buenos, los malos y los olvidados. Parte 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Si los castellanos emplearon el requerimiento para catolizar a los aborígenes precolombinos, los anglosajones se ampararán en el destino manifiesto para establecer a sangre y fuego la civilización protestante en Norteamérica. Y desde entonces hasta la fecha se anuncian como los campeones de la libertad y la justicia que exportan a medio mundo, añadiendo un supuesto celo por fungir cual evangelizadores de la democracia. Desaparecida la Unión Soviética, los Estados Unidos bajan un tanto cuanto la intensidad en la productividad de la maquinaria bélica, pero como de manera sistemática, estructural e institucional, este Estado está configurado para que la industria bélica encabece su desarrollo. La maquinaria armamentística no podía desarmarse, sino que habrá de reactivarse ya en el siglo XXI. Quizá durante la administración Clinton se redujera un tanto esta dinámica macabra, aconteciendo que en la Estación Satelital Internacional la participación de otros países avanzados en tecnología aeroespacial estuvo condicionada a que el proyecto se concentrase por completo en programas de investigación pacífica, cosa que no le gustó al Pentágono. Pero he aquí que con los halcones republicanos la situación estaría destinada a dar un giro radical, por sus propios intereses y o por la tragedia del 11 de septiembre del 2001. Durante la Guerra Fría, para mantener la producción bélica al alza, los militares de Estados Unidos requerían de exaltar el maléfico rival. Así ocurrió que de pronto la URSS estaba por delante de los Estados Unidos en algunas áreas de la carrera armamentista. Y si no lo estaba, pues así convenía manejarlo en las estadísticas, asustando al contribuyente que en la prima democracia del mundo no sabe cómo emplean los militares el dinero del erario. Billones de dólares gastados en los proyectos negros, black projects, que ocultan por completo lo que se realiza en sitios como la ultrasecreta Base 51. Además de que exageran el peligro soviético, fue la excusa perfecta para justificar su intervención en la periferia. Pero toda vez que el imperio del mal desapareció, ante la carencia del rival que justificara el predominio de los halcones, había que inventarse otro maléfico rival, contra el cual contender en la sempiterna lucha por el bien que el bien entabla contra el mal, lucha que garantice las ganancias capitalistas. Así contemplamos la aparición de los cárteles del narcotráfico como el enemigo número 1 de la democracia mafufa de Estados Unidos, pues hasta ese entonces la CIA y demás organizaciones criminales internacionales de los Estados Unidos se habían hecho de la vista gorda ante el problema del narcotráfico, si no es que ellos mismos lo fomentaban, pues en aquellas décadas no era prioridad combatir a las mafias de narcotraficantes que infestaban los Estados Unidos. En pasado, dándole su sazón a la American Way of Life, pero ante la desaparición del supermonstruo, había que conformarse con ese otro monstruo chiquito, que es el narcotráfico, engendro neto del sistema capitalista. Así que a los grandes cárteles se les amplificó su potencial bélico para que parecieran dignos rivales de los ejércitos nacionales, cuando que en realidad su nivel no daba para tanto. El narcotráfico bien puede ser combatido con las fuerzas policíacas a condición de no verse saboteadas por la corrupción que el narcotraficante multimillonario en dólares les engendra. Resultando entendible que los estados no traten de suprimir el narcotráfico, sino tan solo paliarlo, manejarlo, puesto que juega un papel preponderante en la distribución de los flujos de capital en algunos países subdesarrollados, en donde es fuente de recursos insustituible, como es el caso de Colombia. Mientras que en la contraparte del mercado, el flujo de lavado de dinero alcanza proporciones exorbitantes, y el que se incrementa el número de drogadictos propicia el gran negocio en el mercado de los enervantes, el círculo vicioso de la oferta y la demanda, o la demanda que incrementa la oferta. El caso es que, junto con la venta de armas, el narcotráfico es el segundo gran negocio del capitalismo criminal que florece de manera yuxtapuesta al capitalismo de las estafas legales.
Pero si los narcotraficantes por sí solos no eran suficiente rival para justificar la continuidad del belicismo yanqui, se tuvo que activar a otro monstruo generado por los Estados Unidos en la etapa final de la Guerra Fría. Para ser precisos, el monstruo más peligroso que deambula por un mundo en el que la desigualdad impera, el que no puede ser peor cosa que el terrorismo. Por sus caracteres culturales y su tradición histórica, la civilización occidental ha tendido a confrontarse con sus antípodas asiáticos, desde que los griegos aqueos se encargaron de invadir el Asia en busca de saquear a la rica Troya. Incluso y cuando sus rivales eran otras culturas indoeuropeas, pero ya propiamente asiatizadas, consolidadas como imperios con el modo de producción despótico tributario. O para cuando la dinastía de los aqueménidas dominaba toda el Asia Menor e incluida a Egipto, portentoso imperio contra el que se confrontan los helenos en las conocidas guerras médicas, tema central de las indagaciones que Heródoto realiza en el siglo V a.C., gestas con las cuales la rivalidad Europa contra Asia no hacía sino comenzar, prosiguiendo a través de los siglos con nuevos episodios, ya desde finales del primer milenio y principios del segundo de la cristiandad, cuando los musulmanes, herederos de la tradición asiática en el Medio Oriente y sus extensiones por el Magreb, continuando con la expansión inspirada en la Guerra Santa contra los infieles, penetran en Europa, dominando a España durante casi 8 siglos. Las cruzadas son la historia más conocida de este otro periodo de la rivalidad secular. Para cuando los europeos católicos por primera vez salen de Europa para marcar su presencia en el Levante, pero son motivos no desligados de ambiciones político-económicas, lo que explica el por qué la Cuarta Cruzada se dirigió a atacar Bizancio, incitados por los venecianos. El caso es de que en resultas de la vecindad, durante todo el segundo milenio, habrá choques entre los europeos y los musulmanes en torno al Mediterráneo, al Asia Menor y al Levante, exacerbándose una rivalidad que no hace sino seguir acrecentándose hasta la fecha, teniendo por fundamento una perspectiva religiosa distinta que opone al Islam, considerado como la recuperación de la verdadera tradición revelada monoteísta de raigambre semita, contrapuesta por el propio profeta Mahoma al cristianismo paganizado de los católicos, lo que conduce a la confrontación entre la tríada de culturas monoteístas seguidoras del libro, porque en tal contexto los judíos son el tercer grupo en discordia. Cuando los europeos se modernizan al ir estableciendo el sistema capitalista, se transforman en un tipo de cultura seglar que tiende hacia el materialismo, penetrando como una cultura diabólica en el Oriente, haciendo que la rivalidad y el odio se atizaran, porque a las diferencias religiosas hay que aunar las político-económicas que configuran dos modos de vida diametralmente distintos. Debido a esta secuela histórica, aquí apenas esbozada, la rivalidad entre Occidente y el Islam habría de entrar en otra etapa, provocando la actual modalidad terrorista, con la cual los musulmanes responden a la presión imperialista ejercida por las potencias capitalistas, de manera tal que los Estados Unidos tengan el monstruo propicio que les sirve de sparring para mantener y fomentar la creciente belicista que conmueve al mundo, estando en claro que Occidente, junto con Israel, ha venido golpeando a los musulmanes en las últimas décadas, lo que ha provocado la virulenta reacción terrorista que hoy nos conmueve. En lo que es de entenderse que el terror de Estado provoca una reacción violenta de fuerzas religiosamente nacionalistas que se vuelven extremistas después de sufrir décadas de miseria y opresión, atrocidades propias del colonialismo y del neocolonialismo, agravadas aún más en el Medio Oriente por el establecimiento a rajatabla del Estado israelí. En esa pequeña porción de tierra cargada de una historia que la desborda por la sobreposición que a destiempo los cananeos, los hebreos y los musulmanes han implementado en torno a Jerusalén, pequeño espacio que no puede contener tanta historia, facultando el que ambas partes, judíos y palestinos, o palestinos y judíos, aludan a tener derecho ancestral sobre el territorio, siendo el caso de que si los palestinos son débiles ante Israel, se han visto orillados a cometer actos suicidas en el más espantoso de los terrorismos, solo factible por el fanatismo religioso de los muyahidines, detrás de los cuales puede haber líderes espirituales perversos alentando a sus fieles
para que se inmolen, matando a víctimas inocentes, sacrificadas de una manera atroz, pues son simples civiles que no tienen culpa en su desgracia, como sí la pueden tener los políticos y los militares. Pero como los poderosos están bien resguardados, pagan justos por pecadores. Mas ahora se vuelve pertinente recordar lo ya consabido. Fueron los propios servicios de inteligencia estadounidense, junto con la OTAN, quienes fomentaron el surgimiento de la Guerra Santa contra los infieles, patrocinando a los muyahidines, guerreros del Islam, que fueron la punta de lanza con la cual se asestó la derrota que inició la debacle de la URSS, en lo que Afganistán pasó a ser la construcción del catafalco del sistema soviético, e incluso Saddam Hussein venía siendo beneficiado con potencial bélico, cortesía de los aliados del tío Sam, para enfrentarlo al peligro mayor que para Occidente representaba por aquel entonces el renaciente fundamentalismo islámico encabezado por el ayatollah Khomeini en Irán, líder religioso que hizo huir al Shah, es decir, al hasta entonces buen títere de los designios occidentales, el que fuera colocado como líder en ese rico país petrolero tras el golpe de Estado promovido por la CIA y los servicios de inteligencia británicos en 1953, con el cual destituyeron al primer ministro Mossadegh, quien recién había nacionalizado el petróleo, 1951. Todo sea por el sacrosanto oro negro. A veces, las potencias occidentales concentran alianzas en afán de obtener el petróleo, uno para todos y todos para uno. La guerra Irak versus Irán fue un golpe maestro de la inteligencia imperialista occidental, pues en esa temible guerra que duró 8 años, ambas naciones, ciertamente preñadas de un furor marcial, se destrozaron ante la complacencia de los occidentales y de los sionistas. Pero entiéndase, si Saddam Hussein es un monstruo, ¿qué duda cabe de que las peores fechorías de que lo acusan hoy sus hacedores las cometió en aquellos tiempos en contra de los iraníes, de los kurdos y de los iraquíes chiitas, sin que entonces los cínicos promotores de la libertad se preocuparan por defender los derechos humanos de aquellos otros pueblos, sino que tal genocidio y tan cruenta guerra fue perpetuada con armas químicas producidas con elementos proporcionados por los occidentales. Así es que, si Saddam Hussein es un Frankenstein, sí, pero es un monstruo fabricado por quienes lo acosan. O incluso, más que eso, Saddam Hussein es su idiota útil preferido, primero utilizado para atacar Irán y a quienes después le hicieron morder el anzuelo para que invadiera Kuwait. Lo preocupante para el mundo entero es que la división tajante entre el terrorismo de Estado ejercido por las potencias occidentales y el terrorismo de los subversivos se expande como reguero de pólvora, incendiando a la ya de por sí maltratada tierra humanidad.